Hola, yo soy Graciela Karina Torales y me siento honrada y agradezco poder participar como disertante en este Congreso Internacional sobre la Ley Bases y ese corte transversal que ha producido o que estamos analizando si ha producido en el derecho administrativo. Yo soy una persona, una académica que viene del mundo del derecho privado y justamente voy a hablar, a compartir quizás más dudas que certezas en la construcción de la utilización del arbitraje y algunos de sus derivados dentro de unas específicas áreas em, planteadas y hoy ley de la nación a través de la ley Bases. Como voy a hablar de arbitraje, como les acabo de comentar, entiendo necesario poder armar un punto de partida en esta vinculación de este método alternativo de resolución de controversias, como es el arbitraje, con el mundo estatal, sea con el Poder Ejecutivo Nacional, sea con los contratos administrativos, lo vamos a ir viendo. La República Argentina tiene una extensa historia en la utilización del arbitraje en el derecho administrativo, muy específicamente en la resolución de conflictos mediante arbitraje en contratos administrativos. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es, es extensa, tiene muchos años y podemos mencionar como uno de estos primeros fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallo Pagano Gerardo con Gobierno de la Nación de 1920, en donde frente al conflicto planteado, la Corte dice que no hay ningún principio de orden público que se oponga a que este instituto jurídico llamado arbitraje sea practicado por el Estado como persona jurídica a fines de dirimir sus controversias con particulares y se plantean dos puntos centrales, que es que esto esté establecido por ley, o sea, que en determinados contratos vinculados con el Estado se establezca la posibilidad de la utilización del arbitraje y, por el otro lado, que esto esté incorporado en el contrato de que se trate, es decir, el desplazamiento de la jurisdicción estatal por la jurisdicción arbitral. Este fallo para los interesados en la investigación es son los fallos 133, 2.61 y continuamos con el próximo. Son fallos muy utilizados y muy conocidos en esta temática. En 1928, nuevamente, la Corte Suprema de Justicia nos brinda jurisprudencia en el caso Sociedad Anónima Puerto del Rosario con gobierno nacional, en donde en rigor, para no repetir esas palabras de este fallo anterior, se reproduce prácticamente la misma posición, estableciendo esto de que no hay ningún principio en el orden público que se oponga a que el instituto del arbitraje o la institución del arbitraje, como decía en ese momento, sea practicada por el Estado en la situación ya mencionada. También puedo decir que estamos hablando de los fallos 152, 2.347. Continúa la jurisprudencia con Compañía Argentina de Navegación Nicolás Mihanovich Limitada con Fisco Nacional,
En términos similares, esto es de 1931, se establece en este fallo de corte también que dice, existiendo en las leyes generales la determinación del juicio arbitral y habiendo declarado los tribunales del foro competente que ha llegado el caso de convocar a los árbitros, nadie se opone a que el fisco, como persona jurídica, se someta a la jurisdicción arbitral, toda vez que dentro de aquel carácter y en sus relaciones con los particulares le corresponden los códigos comunes. Cito, planteo la cita, fallos 160, 133. La jurisprudencia es contundente, se mantiene en los años, en las décadas, en este momento podríamos decir en los siglos, porque el primer fallo que he citado es de 1920, pero transcurrimos con Simonini Guido con Nación de 1942, Paino Cayetano con Nación y Sociedad Rigo Hermanos del 56, Petroquímica Sudamericana, Sociedad Anónima de 1974, y así continúa la Corte Suprema manteniendo esa posición favorable al arbitraje con vinculaciones con el Estado y con los contratos administrativos, y en cada caso ajustando determinadas situaciones. El espacio este no nos permite indagar todas las aristas que esta temática claramente nos trae. Bien, ok, continuamos con este comentario. Por su parte, cuando hablamos de legislación, ya en 1947 la ley 12.910 del año indicado dispuso que el Estado interviniera sobre el ajuste de precios en las obras contratadas por la administración estatal, cuyos costos hubieran sido afectados por el impacto de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente se hablaba de precio de materiales, transporte, mano de obra y combustible. El decreto 11.511 del mismo año, 1947, la reglamentó. En forma sencilla, el funcionamiento implicaba que si a los contratistas la liquidación practicada por el Estado no les resultaba satisfactoria y el Estado rechazaba ese recurso, todos los antecedentes pasaban a una comisión arbitral y este tribunal arbitral se conformaba por funcionarios del Estado y un tercero representante de las empresas, en este caso constructoras. En ese mismo año, en 1947, se promulga la Ley 13.064 de Obras Públicas. Esta ley estableció que cualquier litigio sobre sus normas se debatiría en la jurisdicción contencioso administrativa, pero la jurisdicción contencioso administrativa aún no estaba organizada, por lo tanto, la legislación agregaba que al no existir la jurisdicción contencioso administrativa, el Estado, el contratista y el Estado podían acordar y dirimir sus conflictos en un tribunal arbitral de única instancia. Bueno, aquí hubo una trayectoria importante, estamos hablando de 1947, después en el año 64, el decreto 3.772 amplió el alcance de esta comisión arbitral, que luego comenzó a llamarse tribunal arbitral, y finalmente en el año 1400, a través del decreto 1496, en el año en 1991 se reguló
la responsabilidad y las acciones de ese tribunal arbitral. Pero ya no solo para la construcción de obras públicas, sino también para las concesiones y los contratos de consultoría. Estamos hablando del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, que tiene una historia extensa, compleja en algunas situaciones, pero lo que nos importa aquí, en este recorte, es el hilo conductor de esta vinculación del Estado con el arbitraje interno, aunque algunas cuestiones vamos a ver que atraviesan el arbitraje internacional, pero para traer un camino, para mostrar que realmente tenemos una historia en esta temática. Bueno, terminando la historia del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, el TAOP fue disuelto en el gobierno de Fernando de la Rúa por decreto 1349 del 2001, por supuesto, y cambiamos la historia vinculada con este tema. Em, No tuvimos que esperar hasta la ley bases para la introducción de arbitraje y de derivados del arbitraje en el derecho público argentino, sino que la ley 27.328 de contratos de participación pública-privada, el famoso PPP, los contratos PPP, también brinda soluciones mediante arbitraje. Los contratos de participación público-privada son aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público nacional, con el alcance previsto en la legislación correspondiente. No me voy a detener en eso porque esta conferencia se va a extender demasiado. Muy interesante la incorporación de arbitraje y, aunque la ley no lo dice en forma concreta, se habla de técnicos vinculados para la resolución de conflictos, pero aparece como un elemento central la posibilidad de arbitrar cuestiones vinculadas a la contratación público-privada. Como les decía, aparece un consultor técnico em, en la ley de PPP, y nosotros realmente entendemos que estamos frente a lo que ahora vamos a llamar, lo que llamamos dispute boards, y lo que ahora la ley base se habla como panel técnico. Esto tiene que ver con la posibilidad de resolver situaciones en este tipo de contratos tan complejos, para que, bueno, para que la obra pública no se detenga, para que la concesión, el servicio no se detenga y pueda continuar siendo prestado, generado, avanzado, terminado. Bueno, ahora sí entramos en la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, la ley 27.742, y como les decía, la ley bases tiene una referencia inicial al arbitraje, Instituto Lo 3, en donde nos habla sobre contratos y acuerdos transaccionales, y este título 3 se divide en dos capítulos. Capítulo 1, que se ocupa de la fuerza mayor en los contratos vigentes y acuerdos transaccionales, y luego sí se va a meter, entiendo que en la parte más importante del arbitraje que propone la ley bases, que es en su segundo capítulo dedicado a las concesiones. En este primer capítulo, lo que establece la ley bases es una autorización al Poder Ejecutivo Nacional. No nos vamos a detener en los detalles, pero en definitiva
Es una autorización al Poder Ejecutivo Nacional con intervención de la Procuración del Tesoro Nacional y la Sindicatura General de la Nación para resolver conflictos de fuerza mayor que tienen que ver con cuestiones de, de precios, y hay una cuestión de fecha que tiene que ver con que no hayan sido celebrados después del 11 de diciembre del año pasado, aproximadamente hace un año. El ejercicio de esta facultad está condicionado a que ello resulte financiera o económicamente más conveniente para el interés público. En esta estructura, el artículo 65 de la Ley Bases establece, menciona la posibilidad de que haya una resolución de conflictos mediante arbitraje y que también dentro de ese arbitraje podamos finalizar el conflicto a través de una transacción en los términos regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación. Esto es muy importante. La ley bases atraviesa el derecho administrativo y acá el derecho privado atraviesa el derecho administrativo por autoridad del Poder Ejecutivo Nacional en temáticas, bueno, realmente de gran importancia para el funcionamiento de la nación. Bueno, en esta maratónica conferencia entramos en la segunda parte, en el segundo capítulo, este título 3, como les dije, titulado Concesiones. Este capítulo se ocupa en generar una importante reforma de la ley 17.250, la ley de concesión de obra pública. La verdad es que la ley la ley base se introduce un artículo llamado el artículo 7 bis, y después se introduce el artículo 7 ter, que, pero voy a invertir el orden de la exposición, porque en rigor el artículo de esta modificación, que es el artículo 70, no, perdón, pero no es el 70, es el artículo 71 de la 27742, que modifica, en este caso, el artículo 12 de, de la mencionada ley de concesión de obra pública, y es en donde, en todo lo que tiene que ver con la concesión de obra pública, se establece que todos los contratos podrán prever mecanismos de prevención y solución de controversias a través de conciliación y arbitraje. Esto es fundamental. Se habla de que las discrepancias de carácter técnico o económico que se produzcan entre las partes durante la ejecución del contrato de concesión podrán ser sometidas a consideración de un panel técnico o un tribunal arbitral a solicitud de cualquiera de las partes. Hay un juego muy importante en virtud de la autonomía de la voluntad que es esencia en el arbitraje del derecho privado. Ya vamos a hablar un poquito, si nos permite el tiempo, si no vamos a dejar el interrogante y los esperamos en nuevas disertaciones. Este artículo 12 establece que los paneles técnicos estarán integrados por personas profesionales, independientes e imparciales, y en todos los casos con acreditada idoneidad y trayectoria en esta materia. Estos órganos tendrán competencia, en realidad el panel técnico no sé si realmente es un órgano, pero bueno, estamos trabajando esta temática tan importante. Me voy a ceñir de nuevo a la ley, más allá del comentario que he hecho. Estos órganos tendrán competencia para intervenir, componer y resolver controversias de índole técnica, de interpretación de contrato y económica o patrimonial que pudiera suscitarse durante
su ejecución o extinción, aplicando a tal fin criterios de celeridad y eficacia en la tramitación de los conflictos. Esto, el artículo tiene unos puntos más. En caso de optarse por arbitraje, con prórroga de jurisdicción, deberá incluirse la respectiva cláusula arbitral que será aprobada en forma expresa e indelegable por el Poder Ejecutivo Nacional e informado inmediatamente al Honorable Congreso de la Nación. Yo me centro fundamentalmente en este caso el llamado panel técnico, conocido como Dispute Boards, en el derecho comparado y en el derecho internacional, que tiene que ver con, como dice aquí, un equipo. eh, yo tendría un equipo no demasiado gigantesco por un tema de costos para el Estado, pero un equipo de profesionales, probablemente mi idea sería armarlo con un profesional estrictamente técnico, un profesional estrictamente técnico en el derecho administrativo y un profesional estrictamente técnico en el mundo del arbitraje, con la intención de aunar fuerzas para que la obra pública no se detenga por conflictos que pueden ser destrabados en el camino. Esa es la gran función de los dispute boards, los paneles técnicos, como dice la ley bases. Bueno, eh, muy agradecida de poder transmitir no solo mi conocimiento, sino también mis dudas sobre el desempeño, el desarrollo de estas nuevas figuras que propone la ley bases, como bien dice el título de este congreso, atravesando el derecho administrativo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Nos vemos.